Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo nosotros podamos recibir la salvación. Por su sangre fue derramado en la cruz. Nosotros hemos entendido, antes nosotros vivíamos en pecado, lejos del Señor. Vivíamos en nuestro propósito, nuestra vida. Pero Señor, primero nos amaste, nos llamaste por su evangelio, entonces nosotros podemos comprender cuál es el evangelio verdadero. Nuestro destino era infierno eterno, pero por gracia y misericordia de nuestro Dios, nos ha dado un cuerpo, nos ha preparado un cuerpo, es Jesucristo. Por su sacrificio, por su sangre, nosotros podamos recibir la salvación. Todo nuestro pecado fuera perdonado en la cruz. Entonces nosotros a aquel momento ya seremos hijos de Dios. Pero mientras estamos viviendo este mundo, llevamos la vida cristiana. No es fácil. Entonces te pedimos que siempre nos guía, nos protege y nos enseña tu palabra para que nosotros podamos llevar una vida cristiana de fe, de muy bien ante de ti. También para nosotros podamos evangelizar este evangelio, compartir esta buena nueva hacia todo el mundo. Sabemos, somos muy débiles, por eso te pedimos que siempre nos guíe nuestro grupo en la iglesia. Todos los salvos verdaderos le unimos juntos ante de ti, para que nosotros amamos unos con otros, servimos unos con otros y por último compartimos ese evangelio hacia todo el mundo. Sobre todo, ante de ti nosotros hay unas familias, conocidos, amigos, todavía no han entendido la salvación, entonces les da una ocasión para poder comprender tu gran amor y poder recibir la salvación. La segunda venida de Jesús ya está muy cerca, entonces nosotros debemos verar y orar sin cesar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida santificada ante de ti. Y entre nosotros, algunos hermanos, hermanas, están pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades. Dios, tú eres todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces tú puedes cuidar y sanar a ellos. Y sobre todo, algunos hermanos, hermanas, hoy no pueden venir. Pero Dios, tú protege donde estén, por favor. Hoy todo el tiempo dejado en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Durante 2 semanas hemos aprendido, ¿no? 4 elementos para la vida cristiana, ¿no? La primera es la palabra, y la segunda es la oración. La tercera es la comunión, y la cuarta, hoy vamos a aprender, es la evangelización. Como un coche necesita 4 ruedas para moverse. ¿Han visto un coche que anda con 3 ruedas? Como un coche normal, ¿no? Ni con 2 ruedas. Entonces, aunque un coche tiene 4 ruedas, pero entre ellos hay una rueda está pinchada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Paramos en camino y llamamos grúa, ¿no? Llevamos ese coche al taller, ¿para qué? Para cambiar estas ruedas. Entonces, eso quiere decir, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, es muy importante esos 4 elementos. La primera es la palabra. Nosotros, cuando recibimos la salvación, es por la palabra. La fe viene de oír, oír viene la palabra de Dios. Entonces nosotros, si no escuchamos la palabra del Señor, si no escuchamos la palabra, no podemos recibir la salvación. La palabra de Dios es la Biblia. La Biblia no solo hay palabra de evangelio, sino hay otras palabras. Pero más importante, común, es palabra de evangelio. Entonces, toda persona debería escuchar la palabra de evangelio para recibir la salvación. Eso es la base de la Biblia. Y después recibimos la salvación, tenemos que orar todos los días con nuestro Señor. Como comunicación, ¿no? Un cristiano salvo, si no ora a Dios, entonces no es digno de cristiano. Debemos todos los días comunicando con nuestro Señor con la oración.
Y después de esto, como San Juan capítulo 5 está escrito, después de recibir la salvación tenemos que quedarnos en la iglesia, permanece en grupo. Eso Dios nos ha mandado, ¿no? Jesucristo es la vid, nosotros somos pámpanos. Si nosotros no estamos conectando la vid, entonces no vale para nada. Entonces, después de recibir la salvación, es muy, muy importante quedarnos en la iglesia. Aunque no llevamos bien la vida cristiana, aunque nosotros faltamos muchos conocimientos, pero más importante es quedarnos en la iglesia. Como árbol que es plantado junto a corriente de agua y crecerá con el tiempo, ¿no? Por eso nosotros, después de quedarnos en la iglesia, recibimos amor de nuestro Señor y de los hermanos. También recibimos enseñanza de nuestro Señor a través de su palabra. Y después de esto, nosotros tenemos que evangelizar. Por último, la evangelización es muy importante. Nosotros también, si no hay una persona nos enseñando la palabra, evangelizar a nosotros, entonces nosotros tampoco no podemos recibir la salvación. Por eso es muy, muy importante. En este mundo hay muchos grupos, ¿no? Hay grupo de fútbol, grupo de baloncesto, hay un grupo de económico. La persona se une por una razón, un propósito. Por ejemplo, las personas que tienen mucho dinero, ellos se le unen juntos. ¿Para qué? Para poder ganar más dinero. Y los científicos también, ellos se juntan juntos siempre porque ellos quieren que como aprender y luego para ver tecnología, quiere que es más avanzado, ¿no? Y también el grupo de fútbol. Ellos cuando reúnen también tienen un propósito. Creo que es sin sentido a una persona que juega bien ping-pong, pero está reuniendo el grupo de fútbol, ¿no? No tiene sentido. Por ejemplo, campeón de ping-pong dice que ahora mismo voy a Real Madrid, voy a reunir junto con ellos. ¿Tiene sentido? Si quieres jugar en Real Madrid, entonces primeramente tú tienes que jugar bien fútbol, ¿sí? No es normal, tienes que jugar muy, muy bien, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas jugar Real Madrid. Entonces también, cada grupo de este mundo tiene su propósito. Por eso la persona se le une. Entonces, para los cristianos verdaderos, para los salvos, cuando reunimos en la iglesia un grupo, también hay un propósito. Ese propósito final es evangelización. Si una iglesia no evangeliza a las personas, entonces no tiene sentido. No tiene sentido que existe esta iglesia. Por eso Dios siempre nos enseña, vosotros, después de recibir salvación, tienen que permanecer en la iglesia y luego tienen que anunciar ese evangelio hacia todo el mundo. Sobre todo la iglesia primitiva, la iglesia Filipo, la iglesia Efeso. Ellos todo que hizo así. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos. Por vuestra comunión y evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, la comunión de Iglesia Filipo, desde el primer día hasta el fin, toda su reunión fue por evangelización, desde el primer día hasta la última. Entonces, a través de ese versículo sabemos que la unión de los hermanos de la Iglesia tiene un propósito, es que evangelizar. Tenemos que predicar ese evangelio hacia más personas. Muy bien, los hermanos juntos cantamos, bailamos, comemos juntos. Eso muy bueno, pero más común. Hay una cosa muy importante, es que nosotros debemos unirse para anunciar el evangelio.
Entonces, una pregunta a todos ustedes. ¿Qué es evangelio? Siempre hablamos evangelio, evangelio. Pero ¿qué es evangelio? Sí, buenas nuevas también, buenas nuevas, ¿no? Busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 a 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 a 4. Hoy los caballeros, la citación muy bien, ¿eh? Sí. Entonces los caballeros leamos juntos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 y 4. 1, 2, 3. Si no creéis en nada, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo me recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es buena nueva. ¿Por qué? Sabemos que debido a Adán y a Eva desobedecieron la palabra de Dios en el huerto de Edén. Entonces, en aquel momento, todas las personas se han convertido como pecadores. Entonces, para los pecadores, no podemos juntarse con Dios, porque Dios es santo, justo. Entonces, en aquel momento, Dios mismo nos preparó un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. ¿Qué cuerpo? Es Jesucristo. Y toda persona pecadora, su destino es el infierno eterno, pero por sacrificio de Jesús en la cruz fue derramado toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados. En San Lucas capítulo 1, 77, salvación es perdón de los pecados. Entonces nosotros, ¿cómo podemos entrar al cielo? Es por Jesús. Jesucristo murió en la cruz. Después de 3 días, resucitado. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado de muerte, entonces no puede quitar nuestro pecado. Jesucristo resucitado significado, nuestro pecado todos fueron llevados, pagados en la cruz. Todo nuestro pecado. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es esto, buena nueva. Toda persona sabe que Jesucristo vino al mundo ¿para qué? Para quitar nuestro pecado. Pero sinceramente, ¿cuántas personas se creen en su corazón? Eso, nuestro pecado, todos fueron llevados. No solo nuestro pecado presente y de pasado, sino de futuro. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Entonces nosotros, delante de Dios, somos justos. Somos justos. Entonces nosotros debemos anunciar este evangelio verdadero. Anunciar este evangelio verdadero. ¿Para qué? Para la persona también puede saber esa buena nueva, para que ellos, a través de la palabra de Dios, pueden recibir la salvación. Eso es buena nueva, eso es evangelio verdadero. En este mundo hay muchos religiosos, hay muchos cristianos, pero entre ellos hay cuántas personas han entendido perfectamente el evangelio verdadero. Entonces nosotros hemos recibido, ¿no?, la salvación. Conocemos el evangelio verdadero, entonces nosotros debemos anunciar ese evangelio, como Dios nos ha mandado. Por eso, ahora os pregunto, ¿por qué debemos anunciar ese evangelio? ¿Qué razón? Vamos a aprender un poco, ¿vale? Primero punto, ¿por qué es mandamiento de Jesús? Es mandamiento de Jesús. Jesús, cuando estuvo predicando el evangelio en la tierra, ha mandado muchos mandamientos, ¿no?, a las personas, sus discípulos. Por ejemplo, en San Juan capítulo 13 a 34, Jesús ha dicho un mandamiento, que os améis unos con otros. Eso también es mandamiento del Señor. Como yo os he amado, que también os améis unos con otros. Eso es mandamiento del Señor. ¿Por qué el mandamiento es importante? Porque nosotros debemos obedecer el mandamiento del Señor y seguir su palabra.
Y también, primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, siempre gozosos y orad sin cesar. Da todo gracias a nuestro Señor, ¿no? Eso también es un mandamiento del Señor, a nuestro Dios. Entonces, también en San Mateo capítulo 28, Señor nos ha dado un mandamiento. Es que para nosotros debemos que predicar ese evangelio. Busquemos San Mateo capítulo 28, versículo 19. San Mateo capítulo 28, versículo 19. San Mateo capítulo 28, versículo 19. El último versículo de San Mateo, ¿vale? ¿Dónde está San Mateo? Es fácil, ¿no? Para buscar. ¿Sí? Antes de San Marcos, ¿no? Primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 28, versículo 19, leamos juntos. Por lo tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo ha mandado a todos sus discípulos que debería anunciar ese evangelio hacia todo el mundo. Todo el mundo significa todas las naciones. No importa nuestra cultura, nuestra nacionalidad, sino todos los países, todas las naciones debemos que anunciar ese evangelio para todos ellos. Entonces, ¿qué significa mandamiento? Yo ayer he buscado por internet. Mandamiento, significado, precepto, un orden de un superior a un inferior. ¿Me entiendes? Un mandamiento. Por ejemplo, los padres, cuando sabes ya está a punto de morir, entonces siempre hay una palabra importante para sus hijos. Como los ricos, cuando ellos saben, me queda poco tiempo, entonces siempre escribe una carta de todas sus experiencias de la vida, escrito allí. Hijos míos, tal cosas no haces, estas cosas tú haces, ¿no? Y esa persona no puede como comunicar con él, y esa persona tú puedes comunicar, ¿no? Eso como libros, ¿me entiendes? En este mundo, los padres cuando antes de morirse siempre escriben algo, carta. Luego también sus bienes para compartir todos sus hijos, ¿no? Eso es importante. Entonces, antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo también nos ha dado ese mandamiento. No es solo para los discípulos en aquel momento, sino para nosotros mismos también. Ese mandamiento nosotros tenemos que conocer primero y luego obedecemos. Por ejemplo, ejército, si un superior manda un mandamiento a sus soldados, entonces sus soldados deberían ¿qué? Obedecer y hacerlo. Creo que algunos hermanos tienen experiencia de eso, ¿no? Aunque un nivel más alto, pero debemos obedecer. El tiempo de guerras, aunque los soldados deberían como ofrendar los muertes, ¿no? La muerte, pero también debería ¿qué? Obedecer. Eso es orden, mandamiento. Eso es muy, muy importante. Entonces nosotros, cuando sabemos mandamiento del Señor, nosotros debemos conocer, ¿no? Y obedecer. Busquemos Job, capítulo 23, versículo 12. Job, capítulo 23, versículo 12. Job, capítulo 23, versículo 12.
Leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces nosotros tenemos que guardar mandamiento de Dios y luego obedecemos. Yo cuando era pequeño, mi casa es como casa antigua y no hay lámpara por la noche. El camino era muy mal. A veces hay como hoyo, ¿no? Puede ser. Entonces mi padre siempre, por la noche, es que casi no se ve nada, me manda, hijo mío, cómprame cigarro allí, alimentación. Pero no quería. Pero aunque no quería, tengo que obedecer, ¿no? Mandamientos de mi padre. Por eso corriendo, ¿no? Y a veces me cae en el camino, caído en el camino. Por eso es el mandamiento del Señor. Nosotros debemos obedecer, sí o sí, ¿no? Por eso de esa primera razón debemos que anunciar ese evangelio. ¿Por qué? Es mandamiento de nuestro Señor, nuestro Padre. Y segundo, el propósito de llamamiento de los santos. Nosotros antes vivíamos en pecado, pero por misericordia y amor del Señor que nos ha llamado como su Hijo. Entonces, ese propósito para anunciar el evangelio es nuestro llamamiento, como los santos, ¿no? Busquemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Las damas preparadas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Más o menos que los caballeros, ¿sí? No pasa nada, tenemos otra oportunidad. Nosotros éramos pecadores. Vivíamos en pecado, lejos de Dios, sin esperanza, sin amor. Pero por misericordia y amor de nuestro Señor nos ha llamado por su evangelio. Entonces, en aquel momento ya somos hijos de Dios. Entonces, aquí palabra dice, para que anunciaréis las virtudes de aquel que nos llamó por las tinieblas a su luz admirables. Entonces nosotros antes vivíamos con pecado, ¿no? Pero ahora ya somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado. Entonces, por ese llamamiento, nosotros debemos anunciar ese evangelio, para que la persona que está viviendo en la tiniebla, como nosotros antes, puede vivir en la luz. Eso quiere decir para que ellos puedan recibir la salvación. Toda la persona está viviendo en la luz, la oscuridad. No tiene esperanza ni amor. Entonces nuestro trabajo es que anunciar ese evangelio para que ellos puedan recibir la salvación. Ese es el propósito de los cristianos verdaderos salvos, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento tiene su propósito. Primeramente, debería morir en la cruz para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el evangelio. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, entonces toda persona no puede recibir la salvación. Y segundo, su propósito es para anunciar el evangelio. Toda su vida de evangelización es por evangelio. Muchas veces sin comer, muchas veces no dormir. Toda la noche orando a Dios. Todo el tiempo predicando el evangelio. Eso es el propósito de nuestro Señor. Nos ha enseñado para nosotros igual, ¿no? Nos ha enseñado, buen ejemplo nuestro Señor. Busquemos San Lucas, capítulo 4, versículo 43. San Lucas, capítulo 4, versículo 43.
San Lucas, capítulo 4, versículo 43. Leamos juntos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es el propósito de nuestro Señor. Toda su vida anunciaba el evangelio. Entonces eso también nosotros, para nosotros mismos. Nosotros fuimos llamados por el evangelio de nuestro Señor, por su misericordia y amor. Entonces nosotros ya somos hijos de Dios y el propósito del llamamiento es para anunciar ese evangelio a más personas, a otras personas. Por eso nosotros debemos evangelizar, ¿no? Por lo tanto, para los cristianos verdaderos salvos, difundir el evangelio de Dios es nuestro propósito de llamamiento. Entonces, esa es la segunda razón, ¿no? Y tercero, es una oportunidad para pagar la gracia del Señor que hemos recibido. Nosotros recibimos la salvación, hemos pagado algo. Nosotros recibimos la salvación por nuestra obra. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9, ¿qué dice? ¿Por qué? Por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, ¿no? Y no por obra para que nadie se gloríe. Y todos nosotros recibimos la salvación por gracia del Señor. Nosotros no hemos hecho nada, sino el Señor hizo todo para nosotros. Entonces, en aquel momento nosotros entendemos que salvación es un regalo de Dios. Cuando la persona que cree en su corazón recibe, ya está, como un regalo. Alguien recibe un regalo y piensa, por ese regalo tengo que pagar. No, no hace falta. No hace falta pagar por ese regalo. Pero nosotros sabemos que hemos recibido la salvación gratuitamente, por su gracia. Eso es evangelio verdadero, ¿no? Busquemos Romanos capítulo 3, versículo 24. 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 Leamos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros recibimos la salvación es gratuitamente como el regalo que preparó Dios para todas las personas. Entonces la persona sinceramente que cree eso evangelio verdadero, entonces recibe ese regalo sin precio, gratuitamente. Muy bueno, ¿no? Sí. Entonces nuestro Señor, si pone algo criterio para recibir esa salvación, entonces muchas personas no pueden. Si hubiera por obras, tienen que participar todo el domingo. Es sermón. Entonces, ¿quién puede recibir salvación? Levanta la mano. Incluso yo, porque toda mi vida cristiana también he faltado unos domingos. Entonces yo tampoco puedo recibir la salvación. Entonces, sin criterio, es gratuitamente, ¿no? Pero hay una cosa importante, hemos dicho, tenemos que pagar la gracia del Señor nos ha dado. ¿Eso qué se refiere? No se refiere a nosotros pagamos a nuestro Señor, es por nuestra salvación, no. Por ejemplo, un niño que nace en la casa, ¿no? Toda su familia, como hasta sus padres, toda la vida estaba educado a su hijo. Comprar libros, muy caro, ¿no? Libros aquí en España. Libros, alimentación, ropas. ¿Y pidiendo algo, dinero a su hijo? No, todo gratis, ¿no? Y luego siempre preocupando por sus hijos. Eso gracia que recibe su hijo es gratuitamente. Pero cuando este hijo, crecido poco a poco,
y ya empieza a trabajar, tiene algo, salario, dinero. Entonces este hijo, ¿qué debería hacer? Comprar ropa, comprar comida para su amiga o para sus padres. ¿Me entiendes? Para sus padres. A un hijo bueno también, conseguido con buen trabajo y compra casas para sus padres. ¿Por qué? Toda su vida de sus padres sufriendo por él. Entonces él quiere pagar esa gracia que ha recibido por sus padres. Entonces compra todas las cosas buenas primeramente para padres, honrando a sus padres, que han sufrido mucho por mí. Entonces quiero pagar gracias si tengo capacidad. Entonces pagar esto no es para que yo he nacido que a través de nuestro Padre para pagar esto, no, para pagar gracias que hemos recibido durante creación, ¿no? No creación, no, durante educación, esas cosas, durante el tiempo. Por eso nosotros también. Nosotros pagar esas gracias no es para nuestra salvación, sino es para que Dios siempre nos cuida, protege. Por eso Salmos capítulo 116, como aquí está escrito, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? Para nosotros no hay nada mejor que predicar el Evangelio para pagar la gracia del Señor. Busquemos, ¿vale? Salmos 116, versículos 12 y 13. Salmos 116, versículos 12 y 13. Salmos 116, versículos 12 a 13. Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha dado tan grande en las gracias. Primeramente, en San Mateo capítulo 1, 21, su nombre es Jesús. ¿Por qué? Salvará a sus pueblos. Entonces nosotros, a través de su nombre Jesús, todos fuimos salvados. Y segundo, Emmanuel, capítulo 23, de San Mateo capítulo 1, versículo 23. Su nombre es Emmanuel. Él siempre está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, dándonos fuerzas. Entonces, toda esa gracia que hemos recibido del Señor. Entonces, aquí, 13, ¿cómo pagaremos esa gracia que hemos recibido? Aquí dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Eso quiere decir, anunciamos el Evangelio. Para que más personas puedan acercarse al Señor, recibe la salvación. Con esa forma, nosotros pagamos la gracia que hemos recibido por nuestro Señor. ¿Me entiendes? ¿Sí? La cuarta es nuestra responsabilidad difundir el Evangelio de Dios. Nosotros hemos recibido la salvación. Y esta salvación es gratuitamente hemos recibido. Entonces, para un cristiano verdadero, salvos, es una responsabilidad que anunciamos el Evangelio de Dios, para que la persona pueda recibir la salvación. Eso es nuestra responsabilidad. Busquemos Tito, capítulo 1, versículo 3. 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 Leamos juntos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación
que fue enviada por mandado de Dios nuestro Salvador. Entonces eso es nuestra responsabilidad. Anunciamos el Evangelio. No importa lo que difícil sea, debemos cumplir nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros, cada uno tenemos trabajo. Cuando trabajamos hay responsabilidad, ¿no? Tenemos que acabar ese trabajo. Si no acaba ese trabajo, entonces no podemos recibir salario. Tito, capítulo 1, 3. Entonces nosotros, cuando trabajamos, debemos ¿qué? Cumplir nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para que recibimos salario. Por ejemplo, si cuando vayamos a piscina público, siempre hay un hombre, ¿no? Está al lado de la piscina, ¿no? ¿Cómo se llama? De salvavidas, ¿no? Un hombre, ¿no? Estaba allí. Por ejemplo, si la persona está nadando, no sabe mucho nadar como yo, estoy agodando de agua, entonces este hombre, ¿qué debería hacer? Entrar a agua y salvar a esta persona. Entonces, aunque he visto a esta persona está ahogando, pero no siente nada, no pasa nada. Si muere, muera. Entonces, se pierde su responsabilidad. Entonces, creo que este hombre primero, no puede recibir salario. Y segundo, la familia de esa persona que está muerto en la piscina tiene que denunciar a ese hombre. Tú siendo un salvaje, ¿no? Salvavidas. Entonces, está muriendo, pero tú no salvas su vida. Entonces, ¿qué sentido tú estás aquí? No tiene sentido. Seguramente debería denunciar a su trabajo. Nosotros también. Esa responsabilidad es para nosotros. Nosotros hemos visto muchas personas, muchas almas en este mundo, sobre todo en la ciudad de Mérida, ellos están ahogando de pecado. Si ahora viene el Señor, ellos todos deberían entrar en infierno. Entonces nosotros somos salvavidas. Nosotros hemos visto, si nosotros no anunciamos el Evangelio a ellos, entonces su destino es infierno eterno. Entonces Dios nos puso como nuestro responsable. ¿Es para qué? Para anunciar el Evangelio a ellos. Si nosotros no abrimos nuestra boca, nadie puede recibir la salvación. Nadie. Entonces, época de Antiguo Testamento, hay una profeta, se llama Jeremías. Llamamos como profeta de lágrimas. ¿Por qué? Siempre llora. ¿Por qué llora? Dios mandado a ese Jeremías al pueblo de Israel, dando mandamiento, dando la palabra a Jeremías para que él predica esa palabra a todos los pueblos. Alejaos vuestros pecados. Alejaos vuestro pecado, acerca al Señor. Pero ellos no quieren. Pero Jeremías continuamente estaba predicando la palabra del Señor. Aunque toda su familia enoja contra él. Todos sus amigos, todo el pueblo de Israel contra él. Pero él siempre estaba predicando la palabra del Señor hacia ellos. Aunque muchas veces frente de muerte, muchas veces encarcelado, pero él siempre estaba predicando y orando al Señor para que el pueblo de Israel se arrepiente. Pero finalmente murió por ley del pueblo de Israel. Pero él dice que tengo que anunciar esa palabra de Dios. Si no, como tengo un fuego en mis huesos, no puedo. Si no anunciar la palabra de Dios, es que no puedo. Tengo un fuego en mi dentro. Tengo que decir a los pueblos de Israel. ¿No? Nosotros es igual. Busquemos Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Los caballeros preparamos, juntos leamos uno. ¿Han encontrado? Vale, esperamos un poco. Jeremías
capítulo 20, versículo 9. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. ¿Ya? Vale, 1, 2, 3. Muchas gracias. Hoy en día no hace falta sacrificar nuestra vida para anunciar el Evangelio. Pero antiguamente, época de Roma, época de norte, Corea del Norte, a aquel momento, la persona sí acepta como Señor, como su Dios, entonces hay pena de muerte. Hay pena de muerte. Hay mucha gente, muchos cristianos verdaderos murió por esto. Murió por esto. Entonces, pensamos, si a una persona delante de nosotros llevando una pistola diciendo, si tú niegas a Jesucristo, entonces podréis vivir. Pero si tú siempre dices tú eres cristiano verdadero, entonces deberías morir. Entonces, ¿qué elegimos? Si tenemos esa situación, ¿qué elegimos? Muerte. Muy bien. La fe, tiene gran fe, ¿no? Por eso nosotros debemos practicar ese evangelio, porque esto es nuestra responsabilidad. Hemos visto 4, ¿no? Razones que debemos anunciar ese evangelio. Y ahora pensamos, ¿por qué la persona no puede recibir la salvación? Y obstáculo para la predicación del evangelio. También hay 4 puntos, vamos a pensar, ¿vale? Busquemos 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 4. Las damas preparadas. Leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Porque en este mundo hay muchas personas que no pueden recibir la salvación. Ellos no creen en Dios, tampoco a Jesucristo. Entonces no pueden ser salvos, no pueden recibir la salvación. Porque aquí tiene razón. Porque los ojos de entendimiento de ellos están cegados por mundo, por maquinación del diablo. Entonces ellos no pueden conocer el poder del Señor. No puede acercar su palabra para entender el evangelio, para que se pueda recibir la salvación. Porque Satanás está controlando este mundo. Satanás con sus maquinaciones siempre quiere engañar a las personas diciendo, este mundo es todo, este mundo. Entonces disfruta tu vida, ganas tu dinero. Si tu mujer no es adecuada, entonces cambia a otra mujer. Si ese trabajo no es digna, cambia tu trabajo. Viaja, ¿no? Ganar dinero, ganar honor, éxito. Satanás quiere que, dice que este mundo es todo. Cuando la persona muere, te parecerá todo. Entonces toda persona fue engañada por esa causa. Ellos no pueden entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones están tapados por las cosas de este mundo. Busquemos Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10.
Isaías capítulo 6, versículo 10. Leamos juntos. Engruesa el corazón de este pueblo y ha agravado su oído y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con su labio y su corazón entienda y se convierta y haya para la santidad. El pueblo de Israel es igual. Está totalmente tabado su corazón, sus oídos, sus ojos. ¿Para qué? Para que no puede ver la obra del Señor, no puede oír la palabra del Señor, no puede pensar en su corazón el Señor, creación de ese mundo. Entonces la persona no puede recibir la salvación. Los Satanás que engaña a la persona con las cosas de este mundo. ¿Con qué? Con 3 cosas. Busquemos primero Juan capítulo 2, versículo 16. 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 Primero Juan está casi último de la Biblia, ¿vale? Primero Juan capítulo 2, versículo 16. Leamos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, todas las personas que viven ese mundo, mayoría de ellos fue engañado por diablo, por esas 3 cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, vana gloria de este mundo. Las personas quieren buscar todas esas cosas. Entonces no hay tiempo para escuchar la palabra de Dios y no hay tiempo para pensar, para oír, ¿no?, la palabra del Señor. Entonces, esa es una razón que la persona no puede recibir la salvación. Está llena de cosas del mundo. Y segundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Busquemos San Juan capítulo 3, versículos 19 a 20. 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 Leamos juntos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús es la luz. La luz vino a este mundo, porque ese mundo está lleno de tinieblas, oscuridad. Pero viene la luz a Jesucristo. ¿Para qué? Para iluminar las tinieblas. Pero la persona está viviendo en las tinieblas, no amaron a luz, sino amaron a tinieblas. ¿Por qué? Cuando estaba Jesús predicando el Evangelio, siempre como diciendo los fariseos o escribas, diciendo vosotros hipócritas. Siempre está diciendo en San Mateo y San Lucas, 4 libros de Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos, sus obras son malos. Por eso Jesucristo siempre le prendió a ellos. Hipócritas, hipócritas. Entonces ellos, sinceramente, para recibir la salvación, como San Marcos, capítulo 1, versículo 15, el tiempo está cerca, arrepentíos y cree en el Evangelio. Ellos deberían que ser arrepentir sus pecados. Pero ellos no quieren. Ellos aman más pecado que Jesús. Ellos aman más tinieblas que la luz. Por eso ellos no quieren cambiarse, no quieren arrepentirse sus pecados.
Entonces, al principio ellos amaron a Jesús, porque piensa, Jesús puede traer libertad a sus naciones. Pero cuando Jesús iba predicando sobre alma, sobre evangelio, sobre cielo, entonces ellos no interesan. Y sobre todo, durante muchas personas, Jesucristo diciendo a ellos, hipócritas. Por fuera parece justo, pero dentro está llena de pecado, violencia. Por eso ellos enojaban mucho. Y últimamente, ¿qué pasa? Mataron a Jesús en la cruz. Mataron a Jesús en la cruz. Por eso ellos amaron más la luz que tiniebla. En nuestra época es igual. En nuestra época. Toda persona le gusta que escuchar la palabra de Dios, bendición, ¿no? Amor, bendición. Pero a veces, escuchamos seminarios, siempre dice que, penúltima palabra, somos pecadores ante de Dios. Entonces la persona ya no quiere escuchar. Yo no he hecho nada. Yo soy bueno. ¿Por qué me dijo la palabra de Dios que soy pecadores? No quiere. Entonces, por esa razón, y no quiere escuchar la última evangelio. Entonces, sabemos que a través de la Biblia, todas personas, somos pecadores. Entonces, nuestro destino es el infierno. Como San Marcos dice 1:15, nosotros debemos arrepentirnos. Salta esa tiniebla y pasando la luz. Porque Jesucristo es luz. Pero la persona no quiere aceptar la luz, sino siempre quiere estar en la tiniebla. Ese es el problema, que la persona no puede entender la salvación. Busquemos San Juan capítulo 1, versículo 5. 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 Leamos juntos. La luz en las tinieblas, le prende las tinieblas, no prevalecieron contra ella. Por eso nosotros, que cuando sabemos la persona, ¿por qué no quiere escuchar seminario? ¿Con qué razón? Entonces nosotros debemos que orar siempre a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan arrepentirse ante Dios y reciben la salvación. Si no sabemos, esta persona, ¿por qué no endereza la palabra de Dios? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué eso o esto? Entonces, si no sabemos razón, no podemos predicar bien el evangelio, ¿no? Entonces, tenemos que saberlo. La tercera, confusión de la fe. Confusión de la fe. En nuestra época hay muchos religiosos, muchas iglesias, muchísimos, están llenas. Entonces nosotros podemos saber si la palabra de Dios fue anunciado perfectamente como la iglesia de Jerusalén hasta ahora. Palabra y evangelio verdadero. Pero siempre hay otro Jesús, otro evangelio. Entonces, ¿dónde salió todo esto? Si la persona cree en esto, ciertamente entra en infierno. Como ciego que a ciego, ambos caen hoyo. ¿No? Hoyo, perdón. Por eso nosotros tenemos que entender de dónde sale todo ese malas doctrinas, el evangelio, otro Jesús, otro evangelio. Es trabajo de Satanás. Busquemos San Mateo capítulo 13, versículo 24 a 26. San Mateo capítulo 13, versículo 24 a 26. San Mateo capítulo 13, versículo 24 a 26. ¿Los jóvenes hay aquí? ¿Alguna? ¿Puede leer, por favor? Por favor.
San Mateo 13, 24, 26. Gracias. Cizaña y trigo, por experiencia, apariencia, como igual, ¿no? Pero ¿qué diferencia entre cizaña y trigo? No hay fruto. Cizaña parece trigo, pero si tocamos y no hay fruto, no hay arroz, ¿no? Pero trigo sí, si tocamos dentro hay fruto. Eso quiere decir el evangelio verdadero y de falso también. Y también indica los cristianos verdaderos y luego los cristianos falsos. Cuando venga el Señor, dividido dos grupos, la persona que recibe salvación, Señor llevaría al cielo como trigos. Y la persona que no recibe la salvación, hay apariencia de cristianismo, pero no ha recibido salvación en su corazón. Entonces, ¿a qué momento Dios mandarlo a ellos al infierno? Y también indica que hay confusión de la fe. Hay muchos cristianismos, muchas iglesias. Todo indica la palabra del Señor. Pero hay unos falsos, algunos verdaderos. Otro Jesús, otros evangelios. Desde la iglesia de primitiva tenía ese como malas doctrinas. Evangelios, falsos cristos, falsos evangelios. Busquemos Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Leamos juntos. Estoy maravillados de que tan pronto os hayáis dejado que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os prenden y quienes pervertí el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, a un ángel de cielo, os anunciaré otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir como juicio de Dios, maldito, maldición. Entonces, desde aquel momento había ¿qué? Otro Jesús, otro evangelio. Incluso en nuestra época hay muchos religiosos. Durante la vida de cristiana, predicando el evangelio, la persona más difícil, yo pienso, para que recibir la salvación son religiosos. Tiene su creencia. Entonces nosotros cuando compartimos el evangelio verdadero, no quiere creer, porque no quiere dejar su fe, sus enseñanzas antiguas. Entonces, hermanos, nosotros hemos recibido la salvación verdadera. Tenemos el evangelio verdadero. Entonces nosotros tenemos que tener poder de discernimiento. Podemos discernir cuál es el evangelio verdadero, cuál es falso. Entonces una persona que puede recibir salvación, debemos quedarse en la iglesia verdadera. Aunque faltamos mucho, aunque no somos todos ángeles, a veces diablo, pero tenemos que quedarnos en la iglesia verdadera. ¿Para qué? Para que nosotros no fue engañados por otro evangelio, otro Jesús. Cualquier cosa pasa, nos apartamos en la iglesia verdadera. Por eso, sí, aquí dice, si hay una persona que anuncia el evangelio es diferente que hemos escuchado, podemos saber ese evangelio es falso. Aunque un día te parecerá un ángel delante de nosotros anunciando el evangelio, pero es diferente que hemos escuchado, entonces rechazamos. Creo que no pasará estas cosas. Pero quiero decir a un pastor famoso
o nuestros amigos, familias, nos anuncia un evangelio que no coincide con nuestro evangelio verdadero, entonces a qué momento sabemos que es falso. Tenemos que tener discernimiento para que guardar ese evangelio verdadero a nosotros. También cuando anunciamos evangelio, si alguna persona confunde el evangelio verdadero, entonces con toda la paciencia, amor, orando por ellos. Paciencia, para que ellos puedan comprender el evangelio verdadero, pueden recibir la salvación. Ese es nuestro deber, ¿no? Con toda paciencia. Y la cuarta, ¿por qué la persona no puede recibir la salvación? Cuarta, importante, porque falta la fe de los santos. Busquemos San Marcos, capítulo 2, versículo 3 a 5. San Marcos, capítulo 2, versículo 3 a 5. San Marcos, capítulo 2, versículo 3 a 5. Leamos juntos. Entonces vinieron algunos leyendo un paralítico que era cargando por 4, y como no podía acercarse a él causa de la multitud, descubrieron del techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el hecho de que existe paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí tiene un contenido muy importante. Aquí este paralítico fue salvo, tanto su alma como su cuerpo. Entonces hay dos cosas importantes. Dios no solo ve la fe de los oyentes, sino también quiere ver la fe que la persona que predica el evangelio a ellos. Aquí hay un paralítico, por su misma poder, no puede acercar al Señor. No puede. ¿Por qué? No puede andar, creo. Entonces, en aquel momento hay 4 personas llevando a ese paralítico acercando al Señor. Pero debido a que hay multitud de personas que quieren escuchar la palabra del Señor, no puede entrar. Entonces, quitando el techo de la casa, creo que finalmente ha pagado su dueño, ¿no? Su techo. Quitando el techo de la casa y bajando paralítico antes del Señor. Entonces, el Señor, ¿qué ha dicho? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces nosotros también, cuando anunciamos, predicamos el evangelio en nuestra familia, siempre miramos a ellos. Tú no tienes fe para recibir la salvación. Tú no tienes fe. Pero aquí el Señor nos ha dicho, nosotros también tenemos que tener la fe. Si no tenemos fe, aunque ellos tienen fe, entonces no puede ser recibir la salvación. Ambos, ¿no? Señor necesita nuestra fe y la fe de almas, la fe que queremos evangelizar a ellos. Todos los días orando a ellos y con fe. Cree que ellos seguramente recibirán la salvación. Entonces, ¿a qué momento Dios obra? Nuestra iglesia también, nuestra iglesia. Cuando anunciamos el evangelio a los demás, tenemos que tener misma fe ante el Señor, un grupo. Cuando tenemos misma fe, entonces ¿a qué momento Dios obrará en nuestro grupo? Hay la persona que recibe la salvación. ¿Me entiende? Vale. Ahora pasamos al tercer tema. ¿Cómo debemos predicar el evangelio? Hay 4 formas importantes. Vamos a aprender, ¿vale? Un poquito más. Colosenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Busquemos. Colosenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 3 y 4.
Leemos juntos. Orando también al mismo templo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para el cual también estoy preso, para que lo manifestaste como debo hablar. Entonces, ¿cómo podemos anunciar ese evangelio? Primero, razón, forma que Dios nos abre la puerta del evangelio. Dios mismos. No es nosotros, sino Dios nos abre la puerta del evangelio. Si Dios no nos abre la puerta del evangelio, aunque esforzamos mucho para evangelizar, aunque con toda nuestra vida que anunciar el evangelio de a otras personas, pero no hay fruto. No hay fruto. Entonces nosotros anunciamos el evangelio y predicamos el evangelio a otra persona. El primero razón que importante orden es que Dios nos abre la puerta del evangelio para que nosotros podemos anunciar ese evangelio. Cuando anunciamos el evangelio, no por nuestros horizontes, nuestros pensamientos, nuestro poder para anunciar el evangelio. Pensaba que, yo he hecho esto, ¿tú por qué no entiendes, no recibes la salvación? Entonces, cuando anunciamos el evangelio, con el poder de Dios, con el poder de Dios. Si Dios nos abre la puerta del evangelio, es muy fácil recibir la salvación a la persona, incluso nuestra familia. Si nosotros toda la vida anunciamos el evangelio en nuestra familia con nuestro esfuerzo, nuestro poder, nuestro pensamiento, entonces nuestra familia nunca puede recibir la salvación. Tenemos que utilizar el poder de Dios que hemos recibido, como apóstol Pablo igual. Cuando él estaba anunciado, evangelizando, siempre utilizaba poder del Señor. Él decía que yo soy débil, pero cuando soy débil y el poder del Señor se manifiesta en mi vida. El Señor siempre estaba con él y dando poder y enseñarle que anuncia el evangelio. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 17. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Los caballeros, última oportunidad, ¿vale? Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Leamos juntos. 1, 2, 3. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que mi vida fuese cumplida de la pensación y que todos los que vives oyesen. Así fui librado de la boca del león. Muchas gracias. Por eso cuando predicamos el evangelio, no utiliza nuestra fuerza, sabiduría, sino la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos abre la puerta de evangelización. Cuando en el Nuevo Testamento hay un hombre se llama Natanael, ¿no? Natanael, un nombre un poco difícil. Él ha hallado a Cristo, ha entendido que Cristo es Señor, es Salvador. Entonces, él quiere predicar ese evangelio a Felipe. Entonces, Felipe decía que no quiere escuchar todo eso, pero Natanael, ¿qué ha dicho a Felipe? Ven y ve. ¿Qué se refiere? Natanael no predicando a sí mismo su sabiduría, su entendimiento, su poder a Felipe, sino dice que tú ven y ve. Eso quiere decir, nosotros cuando anunciamos el evangelio, a veces con nuestro esfuerzo, sabiduría, ¿no? Nuestras formas, pero no, a veces no funciona. Entonces debemos utilizar el poder de Dios, que en las armas, en la iglesia, en nuestra reunión, y escucha, ven y ve. Y ellos con sus propios oídos oirán la palabra del evangelio y podrán recibir la salvación. ¿No? Anunciar el evangelio con esa forma, con poder del Señor, de Dios. Si Dios nos abre la puerta del evangelio, ellos conocerán el evangelio verdadero y pueden recibir la salvación.
Y segundo, vivimos como es digno del Evangelio de Cristo. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. ¿Me entendéis? ¿Sí? Hay mucha información hoy. Buscamos mucho la Biblia. Espero que podéis entender, ¿vale? Yo también tengo que aprender eso. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Las damas, última oportunidad, por favor. Leamos juntas. 1, 2, 3. Los cristianos verdaderos salvos debemos vivir una vida de fe como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué se refiere a esto? No sé, vosotros, si yo cuando era pequeño, cuando vayamos mercadillo o lo que sea, compramos las cosas, aquel momento utilizaba como, ¿cómo se dice? Eso para pesar, ¿cómo se dice? Balanza, ¿no? Balanza, ¿no? Utiliza esto. Si tú compras patatas, 3, 4, y luego aquí abajo tiene un pesa y luego marcando, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, y luego pues, nosotros debemos pagar el precio que cuesta esas patatas. ¿Eso qué se refiere? Nosotros después de recibir una salvación, ese evangelio es tan grande para nosotros, entonces nuestra vida de fe debemos ser dignos de Jesucristo, de evangelio. Entonces aquí es evangelio y nuestra vida, nuestra obra deberá ser igual, conforme que hemos recibido de la salvación de evangelio. Entonces, por ejemplo, un príncipe vive como un mendigo. ¿Es digno de su príncipe? No. Y un rey que vive como ladrón. Entonces, ¿es digno de rey? No. Nosotros también. Somos cristianos verdaderos salvos, debemos vivir una vida santificada conforme evangelio, como digno de evangelio. Por ejemplo, un cristiano siempre quiere robar las cosas. ¿Es digno? ¿No? Y un cristiano verdadero, aunque ha recibido salvación, pero sigue fumando, bebiendo alcohol. ¿Eso es digno? No. Tengo que dejarlo. Aunque es difícil, no sé, creo que entre nosotros no hay ese tipo de personas. Aunque es difícil, tengo que dejarlo, porque debemos que vivir una vida santificada, digno de evangelio para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros éramos pecadores. Pero después de recibir salvación, no podríamos siguiendo viviendo en pecado. Siempre, continuamente. Imposible. Por eso nosotros debemos vivir una vida digna de evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy, muy importante, ¿no? Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Leamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con él fuisteis llamado. Llamamiento del Señor. Nosotros tenemos que tener una vida digna como vocación que él fuimos llamados. Por ejemplo, un cristiano verdadero dice, yo voy a anunciar el evangelio en discoteca, viviendo alcohol y luego predicando el evangelio a su amigo. Entonces, ¿ese amigo puede recibir la salvación? ¿No?
Y mientras un cristiano verdadero está robando con sus amigos, dice, tienes que venir a la iglesia a escuchar el seminario para recibir salvación. Entonces su amigo, ¿qué dice? Tú eres cristiano, no puede ser, ¿no? Aunque no podemos vivir una vida santa, que sin pecado, no comete ningún pecado en nuestra vida, pero tenemos que intentar vivir una vida santificada. ¿Por qué? Aunque las personas que viven en el mundo, que no reciben salvación, ellos están mirando a nosotros. Están mirando. Aunque no dice nada, a veces, venga, que tenemos seminario, quiero invitarte que escuches seminario para recibir salvación. Ellos, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo otro. Pero a veces está fijando a nosotros. Este hombre dice que es cristiano verdadero, pero he visto, está peleando con otra persona. José, así. Esta persona es cristiano verdadero, pero he visto, está tomando alcohol con sus amigos, borrachando. Entonces, ¿cómo? ¿Ellos pueden recibir salvación a través de nosotros? Imposible, ¿no? Aunque no somos justos, que no nunca cometen pecado, pero sí a veces. Pero intentamos vivir una vida santificada. ¿Para qué? Para que podamos evangelizar las personas, los demás. Sabéis que tengo una tienda, ¿no? De reparación de móviles. Es que antes peleaba mucho con los clientes. Es que no tiene razón, ¿no? Al cliente. Te puede hacer reparación de móvil a pantalla, te puede 2 meses y se rompió la pantalla y me busca. Dice, yo he solo dejado en la mesilla, pero se roto solo. Cámbiame una nueva, pero sin pagar. Por eso en aquel momento enojaba mucho. Intentaba explicar y pelear con ellos. Pero después de llamamiento como evangelista, estoy guardando mi enojo a veces. ¿Por qué? No sabes que la clienta que viene a mi tienda, que tiene interés de escuchar la palabra. Entonces, si yo enojo con ellos, o sea con ellos, entonces si una hermano que quiere evangelizar a esa persona, llevando a ellos a la iglesia, sentando allí. Y luego, cuando empieza la palabra, yo levanto de nuevo. Hola, hermanos, invitados, buenos días, buenas tardes. Entonces, esta persona, ese chino, estaba peleando la semana pasada conmigo, hablando mal de mí, para prota, y poseado conmigo. Entonces, ¿qué debería hacer? Perdón, amigo, es que tengo una cosa en casa, no puedo escuchar. Se va corriendo. ¿Sí? Por eso pido mucha oración a vosotros, a mí, para que no enojo mucho con los clientes, ¿vale? Siempre con paciencia, amor, tardando clientes y criticarlo a ellos. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Nuestro destino es cielo. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida digna, ¿no? Una vida santificada. La tercera, debemos sufrir y sacrificarnos por evangelio. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda en solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, sacrificio para un cristiano verdadero es muy necesario. Por ejemplo, si nuestro Señor no hubiera sacrificado su vida, entonces nosotros no podemos recibir la salvación. Como el grano no cae a la tierra, muere, entonces no hay frutos. ¿Sabemos qué? Cuando
echamos la semilla en la tierra, se brota hierbas. Ese se refiere, semilla tiene que como morirse a sí mismo, ¿no? Y luego brota hierbas y luego hará más frutos. Entonces también Jesucristo, si no hubiera sacrificado su vida, entonces nosotros no podemos recibir la salvación. Jesús fue colgado en los altos entre el cielo y la tierra, entre Dios y los humanos. Nadie viene del Padre sino por mí. Jesucristo es la vida, es camino. Nadie puede recibir salvación no por Jesús. Durante 6 horas sufriendo en la cruz, fue derramado toda su sangre, y al final murió. Antes de muerte ha dicho en San Juan capítulo 19, 30, consumado es. ¿Qué se refiere? Por su sacrificio, por su muerte, por su sangre, todos nosotros podemos recibir la salvación. Entonces somos cristianos verdaderos. Debemos como igual, ¿no?, que nuestro Señor, sacrificarnos. Evangelio, practicamos el Evangelio. Si no hay sacrificio, no hay fruto. Es verdadero. Es verdadero. Primero Jesús sufrió y luego todos los apóstoles, los cristianos que vivían antiguamente, la iglesia primitiva, todos sufrió. Por su sacrificio nosotros podemos recibir la salvación. Podemos escuchar ese evangelio. Sin ellos no sacrificarse sus vidas, entonces este evangelio no puede llegar hasta aquí. Durante la historia de la iglesia, de evangelio, había muchos cristianos verdaderos, murió, mártir. Entonces, en aquel momento nosotros, este evangelio ya ha llegado hasta nosotros. Entonces nosotros, si no sacrificamos, si no llegamos a sí mismo, ese evangelio no puede predicar hacia todo el mundo. Sacrificamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro carácter también. Mi carácter es así, pero por el evangelio puedo cambiar. Pueden llegar a sí mismo. No tengo paciencia, pero por el evangelio tengo que tener paciencia. No tengo amor, no quiero amar a los demás, pero por el evangelio tengo que amar, paciencia. Y soy tímido, no quiero abrir mi boca, pero por el evangelio tengo que abrir mi boca valientemente para anunciar el evangelio. Eso es sacrificio, ¿no? Sacrificio. También nuestras materiales. Un poco duro, ¿no? Pero es necesario. Busquemos Salmos, capítulo 126, versículo 5. Salmos, capítulo 126, versículo 5. Salmos, capítulo 126, versículo 5. Leamos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segará. ¿Qué se refiere aquí? ¿No ha encontrado? Salmo 126, 5. Aquí dice, leo yo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segará. Aunque cuando nosotros estamos evangelizando, la persona menosprecia a nosotros. La persona no quiere escuchar seminario. A veces recibimos sufrimientos, dolor, lágrimas. Pero nosotros aguantamos, ¿no? Aguantamos. Y nosotros, aunque con esa situación, anunciamos el evangelio. Entonces, en aquel momento, cuando venga el Señor, nosotros con regocijo secará. Dios nos da consolación, nos da recompensa. Tenemos esperanza viva. Cuando venga el Señor,
enjugará todas nuestras lágrimas. ¿A qué momento recibimos cada uno según su obra, bendición de Dios y recompensa? ¿Me entiendes? Vale. La última, ¿vale? Yo sé, ya estoy muy cansado. La última, para que anunciar el Evangelio es muy importante unión, ¿vale? Compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos. Solamente que os compartéis como digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vayáis a verlos o que asusten, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánime por la fe del Evangelio. Para practicar ese Evangelio, una persona no puede, ¿vale? Aunque un pastor muy famoso, habla muy bien español, muy guapo, harto, no estoy hablando de mí, ¿vale? Pero solo no puede anunciar el Evangelio, sino comunión. Dios nos llama a participar en la comunión. Entonces Dios utiliza nuestra comunión. Para practicar ese Evangelio también necesita nuestra unión. Cuando los hermanos amados, los cristianos verdaderos salvos, unirse uno con unánime practicando ese Evangelio, entonces ¿a qué momento Dios utiliza ese grupo? Ese grupo. Semana pasada hemos dicho un juego, se llama Tira y suelta, ¿no? Eso era. Tira y afloja. Entonces todos nosotros, la iglesia, tiramos mismo sitio, mismo lado, entonces podemos ganar con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando arena se mezcla con cemento, entonces se convierte con hormigón, ¿no? Y puede edificar la casa, ¿no? Por ejemplo, arena solo dice que yo puedo hacerlo. Entonces, con solo arena, esta casa se cae. Y solo cemento tampoco. Tienen que mezclarlo. Y luego puede utilizar para construcción. Nosotros también, todos nuestros hermanos, aunque tenemos diferente cultura, rostro, la cara, diferente pensamiento, pero estamos uniendo en Señor, con unánime por el Evangelio. Entonces, ¿a qué momento Dios nos ayuda? Y Dios nos abre la puerta del Evangelio. Dios nos da poder de nuestro grupo para que nosotros podamos trabajar por Señor. Evangelización. Primero nuestras familias y las personas que conozcamos y las personas que hallamos en el camino, en nuestro trabajo, para que ellos también puedan recibir la salvación. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 3 a 6. Efesios capítulo 4, versículo 3 a 6. Efesios capítulo 4, versículo 3 a 6. Leamos juntos. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Nosotros tenemos misma esperanza, misma fe, misma bautizado, ¿no? Mismo espíritu, mismo Dios, mismo Señor. Entonces nosotros, si tenemos todos mismos, entonces podemos unirse de uno. Cuando unimos uno, entonces Dios trabaja. Sabemos que nosotros todos somos miembros
cuando los miembros unidos en uno, formado como cuerpo. Entonces, cuerpo cuando unirse bien, entonces la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor que manda para que nosotros podamos trabajar. Entonces, ¿a qué momento podemos trabajar por el Señor? Y anunciamos el Evangelio, hay almas que reciben la salvación. Eso es más importante. Juntos, ¿no? ¿A qué momento? Cuando le unimos juntos, Dios nos añade las almas cada día. Busquemos Hechos, capítulo 2, versículo 46 a 47. Hechos, capítulo 2, versículo 46 a 47. Hechos, capítulo 2, versículo 46 a 47. Leamos juntos. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Entonces todos nuestros hermanos de la iglesia Mérida unimos juntos con mismo corazón, mismo fe, misma esperanza y con alegría llena de amor. Entonces, ¿a qué momento? Dios trabaja. Dios añade a los salvos a nuestra iglesia. ¿Me entendéis? Por eso hoy hemos aprendido sobre evangelización. Es muy importante nosotros, después de recibir salvación, evangelizamos. Es mandamiento de Dios. Este evangelio debería llegar hasta última de la tierra. Entonces, cuando este evangelio llegaría última de la tierra, ¿a qué momento? Vendrá nuestro Señor Jesucristo. Mientras que no ha venido nuestro Señor, tenemos que trabajar duro en día. Porque cuando viene la noche, nadie puede trabajar. Entonces tenemos que anunciar ese evangelio. Como Hechos, capítulo 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Último de la tierra. Entonces nosotros debemos que anunciar ese evangelio. Por ejemplo, la ciudad Cáceres, ¿no? Allí no hay iglesia. La persona que vive allí necesita el evangelio. Entonces toda la noche oremos por las almas de allí y la hermana también, para que puedan ser firmes ante el Señor de la iglesia, para que Dios pueda utilizar a ella. Y el Padojos, nuestra hermana Aidia está allí. Y incluso Portugal, allí no hay nuestra iglesia. El evangelio también tiene que llegar allí, último de la tierra. Entonces nosotros estamos más cerca, entonces esa es la responsabilidad Dios nos ha dado, nos ha encargado a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Anunciar el evangelio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hoy hasta aquí. Creo que todos muy cansados. Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo nosotros podamos entender la salvación y podamos recibir la salvación. Nosotros hemos conocido la verdad, el evangelio verdadero. Entonces, nosotros debemos compartir ese evangelio hacia más personas. Pero nosotros somos insensatos, sin sabiduría, sin poder, entendimientos. Pero Dios Padre, te pedimos que a través de la Biblia nos enseña tu sabiduría, tu poder, para que tú puedas abrir la puerta del evangelio, para que nosotros podamos trabajar juntos en la iglesia, con amor, con alegría, sirviendo unos con otros y partiendo este evangelio hacia todo el mundo. Sabemos que la segunda venida de Jesús ya está muy cerca. Entonces, mientras estamos en el día, trabajamos duro por el evangelio, porque sabemos cuando viene la noche, nadie puede trabajar. Mientras nuestras familias, alguna persona todavía no ha recibido la salvación, entonces oramos más fuerte por ellos, para que antes de venir Jesucristo o antes de muera,
pueden recibir la salvación. Cuando venga, Señor, enjugar todas nuestras lágrimas y nos bendice y también nos da recompensas. Entonces, con esa esperanza, nosotros unimos unos. Con esa misma esperanza, nosotros recibimos otra vez el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, anunciamos el Evangelio. Aunque está llena de sufrimiento, dificultades, pero tenemos la fe verdadera, tenemos poder. El Señor, nuestro Señor, está siempre con nosotros, entonces nosotros podemos trabajar por su poder. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultades, tentaciones. Dios Padre, que da la palabra adecuada a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vencer la maquinación de Satanás, para que podamos reunir uno ante de ti. Aunque cada uno de nosotros tenemos fallos, pero cuando unimos juntos ya somos perfectos. Entonces, ¿a qué momento, Dios, te pedimos que nos utiliza nuestra iglesia Mérida para que nosotros podamos cumplir tu voluntad que nos ha llamado? Es predicar ese evangelio, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.